Insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es el déficit de coaptación valvar de la válvula mitral. Puede ser en forma primaria, es decir, que la patología esté en la válvula en sí misma, o puede ser en forma secundaria, es decir, que haya alguna causa que dilate ese ventrículo, entonces haga que esas valvas no puedan coaptar bien. En el caso de la valvulopatía primaria, o sea, la insuficiencia mitral primaria, la causa más frecuente es el prolapso valvar, es el prolapso de la válvula mitral. También obviamente existen la causa reumática y la válvula mixomatosa o enfermedad de Barlow. En el caso de la insuficiencia mitral secundaria, casi siempre se deben o a causas isquémicas o a las miocardiopatías dilatadas de cualquier causa. Por supuesto, la endocarditis nunca dejar de pensarla en cualquier valvulopatía, porque sabemos, como vamos a ver en otra clase específica, que toda endocarditis por lo general causa insuficiencia valvular. La insuficiencia mitral además puede clasificarse en aguda o crónica. En aguda no es lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a hablar es insuficiencia mitral crónica, tiene una fase compensada en donde se genera una hipertrofia excéntrica y un aumento de la precarga, porque imagínense que la sangre que vuelve del ventrículo a la aurícula izquierda, después vuelve junto con esa sangre que venía de las venas pulmonares, o sea que cada vez el ventrículo va a ir llenándose un poquito más y aumentando los volúmenes. Cuando llega a una fase descompensada, lo que ocurre es la dilatación de este ventrículo, el aumento de la poscarga, como alteración también intrínseca de la contractilidad. Entonces, un poco resumiendo, lo que ocurre es que la eyección de sangre del ventrículo es hacia la aorta y hacia la aurícula izquierda. Esta sobrecarga del ventrículo volumétrica, producto de que ingresa sangre de la aurícula, pero además ingresa sangre de las válvulas de las venas pulmonares, produce una dilatación del ventrículo con una hipertrofia excéntrica y finalmente un deterioro de la contractilidad y el aumento del estrés parietal. Y aparece la clínica, ¿sí? Que es la disnea, la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, el soplo, que es holo sistólico en barra, en apex que irradia a la axila, ¿sí? Un R2 que puede estar ausente, ¿sí? o cubierto por este soplo holo sistólico. En el electro lo que vamos a buscar son todos signos de sobrecarga auricular izquierda, ¿sí? Y también ventricular izquierda, fibrilación auricular. La ergometría, al igual que en las otras valvulopatías, siempre sirve para ver cuál es la clase funcional de estos pacientes, y la ecografía del corazón es el gol estándar, como veníamos hablando anteriormente en todas las valvulopatías, para definir la gravedad de la insuficiencia. Este cuadro tampoco tienen que sabérselo de memoria, digo tampoco porque en el caso que vimos la insuficiencia aórtica son valores muy puntuales, es mucho dato, yo lo sé, pero bueno, a veces alguno puede tener un poquito más o un poquito menos de tiempo para chusmearlo. Lo que les quiero decir es que esto, nosotros cuando hacemos una ecografía de corazón, lo que vemos es cuál es el orificio por el cual, regurgitante, por el cual se escapa la sangre, o sea, cuál es el tamaño, cuál es el volumen, inferimos cuál es el volumen que está volviendo hacia la aurícula, cómo es la función del ventrículo, cómo es la dilatación del ventrículo, y en función de eso nosotros nos damos una idea de cuán grave es esta valvulopatía, bien digo. En función de su gravedad y de sus síntomas, como todas las valvulopatías que vinimos hablando, vamos a decidir el tratamiento. En el caso de la válvula mitral, como dijimos en la estenosis mitral, siempre se prefiere la plástica. Y en un segundo lugar, el reemplazo valvular, ¿sí? Acá les dejo las indicaciones de la plástica mitral, ¿sí? Son muchas, son muy específicas. Esto no es para que ustedes se lo sepan de memoria, pero a veces esto ayuda a entender un poco más. También les dejo acá los cuadros de indicaciones quirúrgicos de la insuficiencia mitral primaria y la insuficiencia mitral secundaria. No son datos para que se los aprendan de memoria, sino para que sepan que las guías especifican cuándo deben hacerse un reemplazo valvular o cuándo debe hacerse una valvuloplastia, ¿sí? Siempre prefiriendo esta última, la valvuloplastia en primera instancia. Entonces, el cuadro final, como una especie de resumen de lo que vinimos hablando, la insuficiencia mitral severa, nosotros nos tenemos que fijar si tienen síntomas o no tienen síntomas. Si tienen síntomas, todos van a ir a cirugía, y si no tienen síntomas, hay que fijarnos cómo es la función ventricular. Si la función ventricular es adecuada, entonces lo que vamos a hacer es un tratamiento médico y por ahí esperar un poquito para el recambio o la plástica, mejor dicho, valvular. En cambio, si la función ventricular está deprimida, y en este caso es menor al 60%, no es al 50% como en el caso de la aórtica, recuerden que acá el ventrículo eyecta hacia la aorta y hacia la aurícula, con el cual cuando nosotros valoramos por ecocardiograma la función ventricular, lo que vemos es una fracción de eyección, les diría hasta supranormal. Entonces el valor de corte es un poco más alto. Entonces, cuando hay disfunción ventricular, también debemos pensar en hacer cirugía o reemplazo, ¿no? Cuando hablo de cirugía en este cuadro, en realidad estamos hablando de una plástica mitral.